La prédica de hoy se titula La silla. Ahora vamos a ver por qué se titula La silla. Y para entrar en el tema vamos a ir al libro de los Salmos, al capítulo 1. Un capítulo súper conocido. Se ha predicado muchas veces. Hasta canciones hay de este salmo. Y el Salmo, este capítulo titula como, el título que yo tengo, la Reina Valera, dice el justo y los pecadores. Entonces ya el título ya nos da una entrada de qué se trata. Por eso lo importante también es el conocer el título, ¿no?, de cada cosa que vamos a leer o estudiar, porque ya te da un breve resumen de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a ver. Vamos a leerlo y vamos a ir introduciéndonos en el tema. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y bueno, empezamos ahí en el versículo 1, ya es súper importante. Dice bienaventurado, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces, ¿no?, porque la Biblia habla de bienaventurado en múltiples de ocasiones. Y el bienaventurado es la persona bendecida por el Señor. Bienaventurado el varón, dice, nosotros somos bendecidos, sino que el que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Dice, si yo no ando en consejo de malos, el Señor me va a bendecir. ¿A qué se está refiriendo? Si yo no ando o sea, si yo no me dejo llevar por lo que otros me puedan decir, otros que no sean cristianos, ¿no? Obvio. El que no es cristiano. El malo es el impío. En otras versiones dice el impío. El impío es la persona que está sin Dios. O sea, si yo me dejo llevar por lo que un impío o una persona que está sin Dios, yo no voy a ser bendecido por el Señor. Después dice, ni estuvo en caminos de pecadores. ¿Cuál es el camino de los pecadores? El camino que llevan a la perdición. Porque la Biblia claramente habla en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es el camino, no el camino de los pecadores. Entonces yo tengo que analizarme a la luz de la palabra por dónde estoy caminando, con quién estoy caminando. Ni en silla, ¿no?, la prédica era la silla, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora vamos a introducirnos y después vamos a volver a este pasaje y van a ver cuál es la meditación de hoy, qué es lo que el Señor me habló y quiero compartirles. Después dice, el versículo 2 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. Acá David, cuando habla de la ley de Jehová, claramente para nosotros hoy es la palabra de Dios. Pero en ese momento la palabra de Dios se referían a la Torá. La Torá es los 5 primeros capítulos, de los 5 primeros libros que escribe Moisés acerca de la ley del Señor. Ahí esos primeros capítulos, esos primeros libros hablan de la ley del Señor. Y a eso es lo que se refiere David. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia.
¿Su delicia qué es su delicia? Cuando alguien se deleita en algo, es lo que ama. Eso es lo que nos te está diciendo el salmista. Sino que en la ley del Jehová está su delicia. Lo que uno hace, o sea, el bienaventurado, la persona que está bendecida, o que está bendecida por el Señor, ¿qué es lo que hace? Se deleita en la ley del Señor. Se deleita. Y después dice, y en su ley medita de día y de noche. Una de las características de David, obviamente está súper claro, que es que David tenía una intimidad muy, muy cerca del Señor. Una intimidad tremenda tenía con el Señor. ¿Hasta qué punto? Que David conocía la palabra de memoria. Importante para nosotros conocer la palabra de memoria. Si nosotros queremos transformar nuestra mente como nos enseña la palabra, tenemos que conocer la palabra de memoria. Sé que muchas veces puede ser complicado, ¿no? Yo no te digo que vos te sepas toda la Biblia de memoria, pero sí aprender para que nuestros pensamientos cambien, nuestros caracteres cambien, nuestros hábitos cambien, conocer la palabra, ¿no? Bueno, una de las cosas que decía Rafa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Nosotros muchas veces hemos tenido, ¿no? Crecimos de una manera que no fue la mejor. ¿Y cómo hacemos hoy? Bueno, la palabra. ¿Y cómo yo me voy a deleitar en la palabra? Tengo que conocerla. Una de las características de David era que la sabía de memoria. Muy importante. De día y de noche. Él se sabía la palabra y meditaba en esa palabra de día y de noche. Capaz que vos no meditás, no lees la palabra todos los días. ¿Está? Es una falta de responsabilidad si no lo hacemos. Pero vamos a suponer que no lo haces. Vamos a suponer que no tenés tiempo, vamos a suponer que no podés, vamos a suponer que bueno, no sé, lo que vos quieras ponerle. Pero nosotros tenemos reuniones todos los sábados, ponele, ¿no? En lo largo de toda esta semana, ¿no? Más allá del mensaje que te pueda haber mandado el pastor o lo que sea, vos a lo largo de esta semana, en un momento, ¿pensaste en lo que Dios nos habló la semana pasada? ¿Meditaste en eso en algún momento? ¿Se te pasó por la cabeza? ¿Lo pensaste en algún momento? ¿Pensaste en lo que decía Rafa de la ligadura de que tenía David con Jonatán? Y ese amor que tenía por la persona que veía a Dios en esa persona. No veía a Dios, veía las características de Dios y por eso él se sentía atraído hacia esa persona. Entonces, ¿vos pensaste en algún momento ese tipo de cosas a lo largo de toda esta semana? ¿O vinimos el sábado pasado y pasó? Somos oidores olvidadizos, como dice Santiago. Después dice, el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y me acuerdo de esto patente, también una prédica del pastor, hace muchos años, no habían videos, no había YouTube, y fue espectacular ese día, para mí, ¿no? Me acordaba de este árbol. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El bienaventurado, el que se deleita en la ley del Señor, esa persona es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo estoy, vamos a suponer, porque en realidad es un ejemplo, ¿no?, que está dando David. Será como árbol, no somos árboles, será como árbol. Entonces, mis raíces están agarradas fuerte. ¿Por qué? ¿De dónde se alimenta el árbol? Del río, de la corriente de agua. Es un recurso de donde está agarrado ese árbol, de esa corriente de agua. ¿Qué pasa con nosotros hoy? ¿De dónde nos alimentamos? ¿De dónde nos estamos alimentando? De la palabra de Dios. ¿Cuáles son los recursos de Dios? La gracia de Dios. La gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo llegué a los pies del Señor sin nada. No tenía nada. Hoy, gracias a Dios, tengo a Dios, tengo el Espíritu Santo. Les puedo empezar a describir una lista enorme de cosas que gracias a Dios que tengo. Y esa es la gracia de Dios. Entonces,
Entonces el árbol tiene que estar bien plantado. ¿Por qué tiene que estar bien plantado? Porque en el día que vengan tormentas, vienen pruebas, vienen desiertos, vienen tribulaciones, vienen infinidad de cosas y el árbol sigue frondoso. El árbol a su tiempo, como dice acá, da fruto. Dice que, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Muchas veces nosotros, ¿no? el evangelio de la prosperidad, ¿no? Te hablan, no, todo lo que hace va a prosperar y mirá, vas a tener muchas cosas y vos si haces esto para el Señor y vas a tener y nosotros ¿viste? Los ojitos se nos transforman automáticamente, ¿viste? Y bueno, entonces en realidad lo que está diciendo es bienaventurado, el Señor nos va a bendecir. ¿Pero por qué? Porque lo que se refiere es a la parte espiritual, la parte de nosotros, de adentro. Eso es la parte espiritual. Van a venir tiempos de adversidad y vos vas a seguir adelante, vas a seguir amando al Señor y vas a seguir dando a los demás lo que los demás necesitan y vos vas a estar dispuesto. No es que el árbol que no está plantado pasó una tormenta y si te he visto no me acuerdo y enseguida, ¿viste? Andamos recontra mal. Dice, por ejemplo, como dice el versículo 4, dice, no así los malos, o como le decía hoy, los impíos. Otras versiones dicen los impíos, que son como el tamo. El tamo puede ser paja, es una hierba que no tiene raíz. A eso se refiere, dice, no así como el tamo, que arrebata el viento, como les decía hoy acerca del árbol que está bien plantado. El tamo es una paja que viene el viento, ¡zum!, no está más, desapareció. Esas son personas que están sin Dios, ¿tá? Que no tienen ni intimidad, no tienen nada con Dios. A eso es lo que se está refiriendo, ¿no? Está haciendo una comparación entre el Hijo de Dios y los pecadores. Después dice, el 5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como les decía recién, la senda de los malos se termina. ¿Tá? O sea, a eso es lo que se está refiriendo. Los pecadores, los que están sin el Señor, se termina todo, no llegan a ninguna parte. ¿Tá? Y ahora vamos a volver al versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y acá una de las cosas que también que yo meditaba y el Señor me hablaba en este tema era el hecho de la santidad. ¿Tá? Porque dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo. Si yo no me dejo llevar por el consejo de malo, yo lo que anhelo es vivir una vida en santidad. ¿Qué es vivir una vida en santidad? También se ha hablado muchas veces, y muchas veces nosotros le llevamos al tema sexual, ¿no? Y por ejemplo, o sea, el sexo fuera del matrimonio, o el tema o sea, es parte de, ¿no? Todo es parte de. Pero también el tema de, no sé, de la pornografía, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y la santidad es mucho más. La santidad, por definición, es apartarse del mal. Es apartarse del mal. Dios es santo, 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 porque Dios está apartado del mal. Dios y el mal no tienen nada que ver. Están separados, no tienen nada que ver. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros. Entonces, eso es lo que Dios anhela. Entonces, por eso somos bendecidos cuando no entramos en ese juego del consejo del malo. ¿Tá? No entramos en el que yo quiero vivir la vida que tiene una persona que no es cristiana. Yo quiero vivir la vida que tiene porque, mirá qué lindo aquel, lo bien que le va, mirá, tiene un auto así, un ejemplo, ¿no? Es así o es así, y yo quiero esa vida. Y ahí entro en ese tema.
Y es justamente lo que Dios no quiere. O sea, dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Y si nosotros prestamos atención, dice, por ejemplo, dice, no anduvo. Después dice, ni estuvo. Después dice, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. O sea, es como que va en declive, ¿no? La vida de los pecadores y las personas que están sin Dios va en declive, va hacia abajo, ¿no? Primero anda, después está y después como que termina se sienta. ¿Tá? Después dice, bueno, ni estuvo en caminos de pecadores, ¿no? Como yo les comentaba al principio, ni estuvo en caminos de pecadores. ¿Cuáles son los caminos de los pecadores? Todo lo que a vos te saque de Dios, eso es un camino del pecador. Todo lo que te saque de la presencia del Señor es el camino de los pecadores. Por eso nosotros, como decía David, dice, la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No medita en el camino de los pecadores, porque nosotros nos quedamos remolineando ahí, mirá cómo vive aquel, queremos vivir vidas que no son nuestras, queremos vivir vidas de impíos, y no nos estamos dando cuenta que Dios quiere otro tipo de vida para nosotros, una vida santa, una vida sana, porque todo eso también lleva también a la sanidad. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y acá es donde yo quería hacer un especial énfasis. Cuando dice ni en silla, y yo me imagino, ¿no? Una silla, ¿no? También es otro ejemplo, ¿no? Una silla sirve para sentarse, para descansar, para hacer un montón de cosas, ¿no? Pero a lo que me llevaba esto es, nosotros cuando nos ponemos en esa silla de escarnecedores, nos ponemos en una posición. Es una posición que estamos teniendo hacia los demás. Escarnecedores, en otras versiones, habla de burladores, ¿no? Cosas así, ¿viste? Pero yo quería hilar un poco más fino, quería ir un poco más a lo profundo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, en muchas ocasiones, nos sentamos en la silla de juzgar? Jugamos todos, nos creemos que nos sentamos en esa silla, que vemos todo desde acá, y bueno, y yo puedo decirlo mejor que lo que está diciendo él, yo puedo hacerlo mejor que lo que le está haciendo ella, yo soy el mejor de todos. Nadie va a hacerlo mejor que como lo hago yo. En esa silla nos sentamos no hay otro como yo, ¿no? En el Dios yo, como decían antiguamente, ¿no? Por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? Que el matrimonio es uno de los mejores ejemplos, porque en realidad es la relación, la Biblia lo hace, ¿no? La relación entre el hombre y la mujer es la relación de Jesús con su iglesia. Entonces, por eso también doy este ejemplo acerca de los matrimonios. No sé, un ejemplo, Rafa lo rozaba hoy. Nosotros muchas veces llegamos a casa, ¿viste? Y yo le quiero decir a mi mujer cómo lo bien que yo puedo criar a mi hijo. Lo bien que yo lo conozco, y mi mujer está todo el tiempo con él. Los conoce más que yo. Y yo, muy atrevido de mi parte, muy respetuoso de mi parte, quiero enseñarle a ella cómo se hace. O muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Lo pensamos. Mirá, esta familia no anda muy bien, o están yo qué sé, no, lo tendrían que hacer de esta manera. Y nosotros creemos que tenemos la respuesta para todo, que creemos que somos los mejores en todo, que somos los número 10 en todo lo que hacemos. Y nos sentamos en esa silla. Y no nos damos cuenta que estamos en la misma posición
¿Está? Que tuvo Jesús antes de morir. Cuando a Jesús lo carmentaron a más no poder, lo torturaron a más no poder, y nosotros estamos teniendo esa misma posición con el hermano. Porque nos olvidamos que el hermano, o la hermana, o mi esposa, o mis hijos, también son hijos de Dios. Entonces, yo tengo que decir, cambiar la posición de la silla. Cambiar, en vez de estar sentado y juzgar todo como el super juez y el super yo y el super no sé qué, cambiar la posición de la silla, dar vuelta a la silla, voy a orar. Voy a orar. Voy a orar por vos, voy a orar por mi esposa, voy a orar por mis hijos, voy a orar por mis hermanos, voy a orar por el pastor, voy a orar por la familia X. Voy a orar. Porque yo me creo, o nos creemos, ¿tá? Que como yo lo veo de acá, no lo ve nadie. Y Dios está por arriba mío. Y me está viendo a mí, que soy tremendamente pecador. Y no me doy cuenta que los demás también son pecadores, y que yo soy pecador, y que nos equivocamos. Entonces, cambiar la posición de la silla. Y en vez de ponerme a juzgar a mis hermanos, ¿está? Cambiar esa posición y decir, voy a orar por mi hermano, voy a orar por mi hermana, voy a orar por mi señora, voy a orar por los demás, ¿no? Muchas veces, no sé, llega un hermano nuevo, un ejemplo, un hermano nuevo y, no, este va de morir. ¿Sabes cuánto dura en la iglesia? Un par de meses, con suerte. ¿Viste? Porque yo me creo que no. Dios no sé qué vio en mí, vio algo diferente en mí, que a mí no me mueve nadie. Y le estoy errando, porque estoy juzgando la carne. ¿Y a dónde voy también con esto? Porque también muchas veces es la forma en que nosotros comunicamos las cosas. Es porque también estamos desde ese punto, desde el punto de, yo soy el mejor, yo la tengo re clara. A mí no me vas a enseñar, hace más de 10 años que vengo acá, me vas a enseñar. Y el hermano más nuevo me puede enseñar lo más básico que se me escapó la tortuga. Entonces, poder orar por el hermano y decir, aparte de otra cosa, como les comentaba recién acerca del árbol que está plantado y que el recurso que el Dios nos da es gracia de Dios, porque no lo merecemos, no merecemos nada. Entonces yo tengo que darme cuenta que la gracia de Dios también está sobre el hermano y que también Dios le va a dar al hermano lo que el hermano necesita. Y quizás sea lo que le está pasando, y quizás sea que es el mejor... el mejor momento para yo ponerme a orar. Es la mejor excusa, quise decir. Es la mejor excusa para que yo pueda orar por el hermano. Lo que yo estoy viendo que capaz que yo lo veo con mis ojos muy chiquititos, muy esfumados, porque la realidad de cada uno la vive cada uno. Y muchas veces yo pienso, mirá, está haciendo cualquiera. Y no me doy cuenta que el hermano está pasando por 800.000 problemas, ¿está? Como los paso yo, pero yo me pienso que los problemas solo los vivo yo. ¿Y nadie se da cuenta acá que yo tengo problemas? No es así, hermano. Yo no soy más que nadie, vos no sos más que nadie. Somos todos pecadores y Dios derramó de su gracia para cada uno de nosotros. ¿Corresponde que hagamos cada uno de nosotros? Ir a buscar la gracia de Dios. Nosotros tenemos que ir a buscarla, es nuestra responsabilidad ir a buscar la gracia de Dios. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, también la gracia de Dios nosotros necesitamos ir cada día ir en busca de ella. Cada día ir en busca de ella. Es importantísimo, por eso la ley de Jehová medita de día y de noche. Bienaventurado en la ley que medita de día y de noche. Es bienaventurado. Que no nos pase como el impío, ¿no? Que hoy está
Se lo llevó el viento, nadie sabe nada. ¿Y qué le pasó? Y no obedeció a Dios, no amaba la ley de Dios, no se deleitaba en la ley de Dios, se deleitaba en otras cosas. Gracias. Se deleitaba en otras cosas. Se deleitaba en andar a saber qué, en cosas materiales, en tener más, en no compartir. Se olvidó del Evangelio, se olvidó de lo que Cristo padeció por nosotros. Importantísimo, hermanos, tener en claro porque lo que Cristo padeció por mí, también lo padeció por cada uno de nosotros. Lo que Cristo padeció por mí, lo padeció por mi esposa. Entonces, yo no puedo ponerme en el papel de Dios, ni sentarme en esa silla de escarnio como que la pasó Jesús. Y ponerme en el papel del pueblo de crucifíquenlo. Crucifíquenlo. No puedo caer en esa. No puedo entrar en esa. Ahora vamos a pasar a lo que debería vivir el Hijo de Dios. O lo que debería también meditar el Hijo de Dios. Salmo 23. Y con esto terminamos. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. De lo que necesitamos, hermanos, no nos va a faltar nada. De lo que necesitamos, yo les puedo asegurar que no nos va a faltar nada. Nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El amor de Dios para cada uno de sus hijos, y que muchas veces nosotros no lo podemos ver. Nosotros nos creemos que, ya como les decía recién, somos los número uno. Confortará mi alma, hermanos. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor me va a guiar, porque Él es el camino. Por sus sendas son justas, sus sendas son santas. ¿Pero por qué? ¿Porque me lo merezco? No me merezco nada. Es por amor de su nombre que me va a guiar. Cuatro. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, lo iba a llorar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré de mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, podemos estar pasándola muy mal. De hecho, hay muchísimos hermanos que la pasan muy mal y no niegan al Señor. Pero ellos están confiados que el Señor está con ellos. Y ya está. Si yo estoy con el Señor, yo no necesito más nada. No necesito nada. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una de las cosas que decía hoy al principio, que decía el pastor, ¿no? Nosotros tenemos que corregir y el Señor al que ama corrige. Si yo me siento corregido por el Señor, no es para que me vaya corriendo, no me tengo que ir corriendo, es porque el Señor me ama. ¿Por qué me voy corriendo cuando el Señor me corrige? No me tengo que ir corriendo.
Es porque el Señor me ama, por eso me corrige. Si me está corrigiendo, sentite bienaventurado, sentite bendecido. Porque vos tenés que cambiar, yo tengo que cambiar, por eso me corrige. Porque no soy perfecto. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, nos va a corregir. Pero nosotros tenemos que ser el árbol plantado, junto a corrientes del agua, que esa corriente es el Señor. Es la gracia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Versículo 5. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿no? Capaz que tenemos más intimidad con alguno que otro y conocemos la vida del otro, ¿no? Y vos decís, ¿cómo hace este? Tiene todos los problemas que tiene y está, vos lo ves de buen humor, lo ves. Es porque la presencia del Señor está con él. La presencia del Señor lo acompaña a todos lados que vaya. Es la presencia de Dios. Es nuestra obligación, hermano, nuestra responsabilidad buscar la presencia del Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a estar con el Señor el día porque lo amamos. Si lo amamos, lo vamos a amar por la eternidad. A eso se refiere. Hasta acá llegue, hermanos. Vamos a hacer una oración.